Muy bien, hermanos, hermanos, estos días son días en que los cristianos recordamos, ¿verdad?, nuestro Salvador, su venida al mundo. Y hermanos, son tiempos en que las personas, aunque no lo entiendan, comienzan a hablar del gozo, de la paz, de la esperanza, ¿verdad? Y hermanos, a mí sentí esa necesidad, ¿verdad?, de que hablásemos, hermanos, sobre un ejemplo de cómo Dios hace que nazca esperanza verdadera. Y hermanos, les voy a invitar a que veamos a Isaías, capítulo 9, y vamos a leer de los versículos 1 al 7. Es Isaías, capítulo 9, versículos 1 al 7. Y hermanos, cuando lo tengan, si se ponen de pie, me ayudan a leer. Vamos todos juntos a leer, hermanos. Nos dice la Biblia así, hermanos: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente, aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebrantaste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto de fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiendo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Oremos, hermanos. Padre Todopoderoso, Señor, nosotros, al igual que tu pueblo Israel, éramos un pueblo, Señor, que andaba en tinieblas. Y gracias a nuestro Salvador, ahora, Señor, podemos ver. Nos mostraste, Señor, luz cuando conocimos a Cristo Jesús. Gracias, Señor, por habernos sacado de esas circunstancias. Gracias por haber traído esperanza a nuestra vida. Gracias por el regalo de fe. Señor, ayúdanos a meditar en esta tu palabra. Perdona mis faltas y mis pecados. Danos de tu gracia, Señor. Mientras examinamos tu palabra, tu Espíritu, Señor, obre en mí, en mi mente, en mi corazón. Unge mis labios, Señor, así como lo hiciste, Señor, con Isaías, cuando te miró, Señor. Y un carbón encendido fue puesto en sus labios y lo limpiaste de todos sus pecados. Señor, háblanos, te necesitamos. En el nombre de Jesús pedimos. Amén. Muy bien, hermanos, pueden sentarse. Bien, hermanos, este libro, pues como lo dice su nombre, hermanos, en su mayoría fue escrito por Isaías. Algunos expertos dicen que algo de este libro fue terminado por sus estudiantes.
pero en su mayoría, hermanos, son la palabra de Dios, o la mayoría, o todo es la palabra de Dios revelada a Isaías. Hermanos, Isaías fue un profeta que vivió alrededor del 740 a 700, tuvo ese ministerio, hermanos. Fue hijo de Amós. Su posición, hermanos, parece haber sido de una clase acaudalada en Judá. Sirvió, hermanos, a muchos reyes. Fue un estadista y fue consejero de reyes, entre ellos Osías, Jotam, Acaz y Ezequías. Hermanos, pero su trabajo principal, hermanos, o su ministerio fue el de llevar la palabra de Dios. Fue un profeta. Isaías profetizó, hermanos, en gran tensión política en el reino de Judá, durante el imperio asirio, cuando ellos eran superpotencia, hermanos, y amenazaban a Israel con tomarlo y destruirlo. En esos años, hermanos, en el tiempo en que estamos leyendo estos versículos, había mucha desigualdad social, mucha corrupción y opresión a la gente pobre en Judá. Y hermanos, si no era por falta de dinero o porque no hubiera recursos, era porque los ricos y los poderosos, hermanos, abusaban del pobre, había mucha injusticia. Así que sí, abundaba la riqueza, pero estaba en manos de unas cuantas personas. Hermanos, en cuanto a su vida espiritual, los israelitas, hermanos, pues estaban pasando por una de las caídas más tristes en el tiempo, hermanos, en su relación con Dios. El pueblo, hermanos, estaba perdido. Había mucha hipocresía religiosa. Las personas, los creyentes o los israelitas adoraban a Dios. Les daba igual adorar a Dios en el templo que ir a los montes a adorar a otros ídolos. Se levantaban de adorar a los ídolos en el monte para ir a adorar en el templo de Dios. Así que eran tiempos muy difíciles, hermanos, y tristes para la nación de Israel. Pero como en todos los tiempos, hermano, Dios siempre se reserva para sí un grupo de creyentes, un grupo de hermanos, un remanente pequeño, una manada pequeña, hermanos, que le es fiel y que no se deja contaminar, hermanos, con las influencias del mundo y las cosas, hermanos, que hacían los sacerdotes en ese tiempo, el rey y todas esas cosas, hermanos. Hay contexto para nosotros también, hermanos. La iglesia en muchas cosas es muy parecida a Israel, hermano. Si usted y yo nos ponemos a mirar, a examinar nuestra iglesia y la iglesia universal, los cristianos alrededor del mundo, vamos a encontrar, hermanos, en que las mismas cosas que caía Israel, ahora cae la iglesia del Señor. Les decía, pues, Israel estaba bajo amenaza militar, había mucha confusión espiritual, mucha apostasía. Hoy, hermanos, como nunca en estos días, hay mucha confusión espiritual. Antes, hermanos, en los años 50, 60, al principio del siglo XXI, del siglo XX, hermanos, lo que hacía falta era información y libros y Biblias. Ahora, hermanos, eso hay de más. El problema ahora, hermanos, y la preocupación ahora es que los hermanos, nosotros, estamos siendo desinformados. Que hay mucha información, pero es más la mala información o la mala enseñanza que la buena enseñanza. Y usted se puede dar cuenta de eso por el fruto que está dando la iglesia. Y la iglesia del Señor, hermanos, no va mejorando. Al menos la iglesia aquí, en Estados Unidos y en muchas partes de México.
Así que había confusión, había apostasía. Hermanos, muchos de los israelitas eran inconstantes en todo. Santiago dice que el hombre que es el hombre que duda, dice, es inconstante en todos sus caminos. Israel es un pueblo inconstante en toda la historia, hermano. Usted comienza a hablar y a leer, hermanos, desde Éxodo hasta Malaquías, y vamos a ver, hermanos, que era un pueblo que siempre andaba como un sub y baja. Tiempos muy cortos de constancia, de acercarse al Señor, y tiempos muy largos alejados de Él. Así que, hermanos, el libro de Isaías, hermanos, es un libro donde se habla de juicios, tremendos juicios. El Señor usó Isaías para traer palabra dura y fuerte a Israel, advertencias muy serias, hermano. Pero no era solo por gusto del Señor, hermanos, era porque Israel estaba aferrado, hermanos, a la idolatría y al pecado. Miren cómo comienza a hablarles el Señor en el capítulo 1. Unas palabras que lejos de ser, hermanos, palabras que fueron dadas antisonantes o duras o groseras o agresivas, yo noto aquí un pesar muy grande de parte de Dios. A Dios le duele su pueblo, hermano. A Dios le duele su iglesia como ahora. Dice Isaías 1, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, y Jotam, Acaz y Ezequías, rey de Judá. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Qué triste oír esas palabras, hermano. Yo veo aquí que el Señor está dolido, hermanos, ofendido por la actitud de Israel. Dice el Señor, el buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su Señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza. No hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curados ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña de melodeadores, o de meloñar, perdón, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Hay dolor, hermanos, y pesar. Yo veo a un Isaías, hermano, contemplando a su nación, contemplando a su Dios, y lo veo triste y clamando y gimiendo a Dios, hermanos, por las cosas que Dios va a hacer con Israel. Porque Dios estaba planeando, hermanos, una vez más, castigar a Israel. Pero no solo le da el Señor a Isaías juicios contra Israel, sino contra todas las naciones, hermano.
Vaya usted al capítulo 5 de Isaías. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña, una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgar ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podría hacer a mi viña que yo no haya hecho por ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo con mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que se quede desierta. No será podada ni cavada. Y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio y he aquí vileza, justicia y he aquí clamor. Ay, y esto es uno de los muchos ay de Isaías, hermano. Ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador, las grandes y hermosas, y desyugadas de viña producirán un bato, y un homer de semilla producirá una efa. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, viruelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendida su boca. Y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud, y su fausto, y en el que en él se regocijaba. Todas estas palabras, hermanos, y muchas más, habla el Señor a su viña, a su pueblo, a Israel. Y hermanos, es sorprendente que a pesar de la condición espiritual de Israel, Dios, como un padre bueno, hermanos, como un padre preocupado, no solo, hermanos, le da juicio a sus hijos, sino que junto con el juicio y, hermanos, la profecía de castigo que iba a venir sobre ellos, Dios les anuncia, como si Dios entendiera, hermanos, que Israel es pecador, hermanos, y lo desobedece por ser pecador, porque no puede, porque es rebelde o necio. Y en el capítulo 9, hermanos, le da un poco de esperanza a Israel, o mucha esperanza. Y le leí todo lo que le leí para que usted se diera cuenta, hermanos, y pudiera poner en contexto lo que estas palabras significaban. Cuando yo leía Isaías, hermanos, iba versículo por versículo y capítulo por capítulo esta madrugada, hermanos,
Todo era tristeza y lamento y castigo. Y en el capítulo, hermanos, 9, el Señor, hermanos, como que me dio un respiro. Y nos da un respiro, hermanos. Y le dio un respiro a Israel, diciéndole que las cosas no iban a ser así para siempre. Que Él no va a estar airado con su pueblo para siempre. Por su propia naturaleza. ¿Por quién es Él? Porque el Señor no puede negarse a sí mismo. Vivía Israel entonces, hermanos, en oscuridad, opresión y confusión espiritual. Y hay hoy en la iglesia del Señor, por la inconstancia, hermanos, por la duda, por la falta de disciplina, hermanos, por la falta, hermanos, de amor a su iglesia, de amor a su Dios. Confusión espiritual. Brincar de iglesia en iglesia, hermanos, pareciera bien, pero todo lo que trae es confusión espiritual. No sabe después a quién creer o quién tiene razón, y lo más perjudicial es creer que lo sabes todo. Israel es como nosotros, un pueblo infiel, hermano. Pero en un momento, hermanos, el pueblo estaba herido y cansado, sin rumbo. Y cuando la noche, hermanos, y lo más negro, hermanos, de la vida de Israel, hermanos, en el momento más oscuro, Dios levanta una promesa gloriosa. Le dice a Israel, le promete que habría un momento, hermanos, en que esas ciudades que habían sido holladas, hermanos, y que las características de la gente de esos lugares era la ignorancia, la oscuridad, la petición, que en un momento, hermanos, iba a cambiar las cosas. En un momento en la historia, Dios iba a cambiar todo. Una luz que brillaría, hermanos, en medio de las tinieblas. Dice el Señor así: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Estos versículos, hermanos, utilizan estas palabras, o este es el versículo importante. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra y de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Cuando usa la palabra pueblo, enfatiza la nación de Israel. Tinieblas, hermano, habla de oscuridad física y espiritual. La gran luz, hermanos, hace referencia a Cristo, al Señor, a la revelación y a la salvación de Dios. Cuando habla de sombra, de muerte, habla de peligro mortal, cercano. Israel estaba bajo presión, pero Dios promete que una luz va a romper la oscuridad total. Que las tinieblas y el sufrimiento que vendrían, hermanos, con todo lo que el Señor hablaba, y la ignorancia, hermanos, y la separación de Dios, llegarían a su fin. Esta luz, hermanos, y esta palabra es la misma que se utiliza en Génesis para hablar de cuando el Señor dijo: sea la luz. La gran luz hace referencia a la intervención divina, aquella que trae salvación y guía para que se pudiese cumplir lo dicho por el profeta Isaías. Y cuando usted lee Mateo, hermanos, es precisamente ese versículo el que cita Mateo para hablarnos, hermanos, de la revelación que venía con el Señor Jesucristo. Él es esa promesa, hermanos, en la que Israel iba a poder descansar, y Él es la promesa que sacaría al pueblo de su ignorancia, de su dolor y de su sufrimiento. En estos versículos, hermanos, si los analizamos bien, nos vamos a dar cuenta en cuanto a Dios, que Dios es un Dios fiel.
que no abandona a su pueblo, aun cuando su pueblo es fiel, ignorante, rebelde y contradictor. Aun cuando su pueblo está en la oscuridad, hermanos, el Señor no lo deja. También, hermanos, este versículo nos hace ver la soberanía de Dios. Pues Él se impone, hermanos, a la oscuridad, a la ignorancia, a la falta de conocimiento, a la perdición, hermanos. Cuando nosotros estábamos perdidos en delitos y pecados, el Señor fue poderoso para con nosotros y nos sacó, hermanos, de la perdición. Nos dio fe para ilumbrar el entendimiento, hermanos, nos dio luz. La salvación, hermanos, es un nuevo comienzo, un rescate divino. Revelación, Dios ilumina la comprensión y Él es el que guía a su pueblo. Yo esperara que Israel, cuando oyó esto, reaccionara de la siguiente manera, hermano, con alivio, después de haber oído todas las cosas que vendrían sobre ellos, hermanos. Al oír estas palabras, yo espero que Israel, hermanos, haya sentido paz, alivio, esperanza, temor reverente, hermanos, recordándole que Dios los veía y que Dios podía rescatarles. Nosotros ahora, hermanos, debemos sentir esa esperanza firme. Aunque la vida esté llena de dificultades, nosotros tenemos que, hermanos, hacernos de la esperanza que nos ha sido dada o que nos ha dado nuestro Dios por Cristo Jesús. En medio de las dificultades, de las pruebas, de todo lo que pase a nuestro alrededor, hermanos, aunque veamos a la iglesia del Señor, aunque veamos a muchos hermanos dando pasos atrás, aunque veamos, hermanos, hasta pastores cayendo, hermanos, en pecado y en cosas terribles, o hermanos, y cosas nefastas, hermanos, la iglesia tiene que seguir agarrada de su esperanza, la esperanza que le ha puesto el Señor en nuestros corazones. Así que, hermanos, veamos lo que veamos, usted y yo permanezcamos fieles. Eche mano de esa esperanza. La luz de Dios nos recuerda, hermanos, también que no estamos solos y que Él puede cambiar en cualquier momento nuestra situación. ¿Qué actitud deberíamos tener, hermanos? Gratitud y confianza. Reconocer que la oscuridad no es definitiva, que tiene fin, que la prueba llega a su fin. ¿Cómo pensar así, hermanos? Pensar que Dios ve nuestra situación y tiene el control, aunque todo parezca oscuro. Podemos, hermanos, tener esa gratitud y tener esa esperanza, hermanos, si pensamos, si reconocemos y si estamos convencidos, hermanos, de que Dios tiene el control de todas las cosas. Amén. Aunque todo parezca que está yendo mal, hermanos, aunque todas las indicaciones humanas parezca que o se avecine unas cosas terribles, el pueblo del Señor tiene que poner sus ojos en el autor y consumador de la fe. Tenemos que reconocer que la luz de Cristo es más fuerte que cualquier tiniebla. ¿Oyó eso, hermano? La luz de Cristo es más fuerte que cualquier tiniebla. Amén. ¿Cómo tenemos que ser los cristianos, hermanos? Ser confiados y agradecidos. No depender de nuestra fuerza, sino de la luz de Dios. Ser personas que buscan ver la luz divina. Aunque no la busquemos activamente, hermanos, confiando siempre en su intervención. ¿Qué debiera hacernos sentir, hermanos, nuestra esperanza? Alivio en medio de la opresión, asombro y reverencia por la obra de Dios en nuestros días. Si la luz de Dios nos llena de esperanza, ¿cómo nos transforma esa alegría cuando experimentamos la salvación? Versículo 3 dice de la siguiente manera, hermanos:
multiplicaste a la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Aquí usa estas palabras en el griego, en el hebreo, hermanos, simchag, que quiere decir gozo, alegría profunda, independencia de las circunstancias. Muy importante, hermanos, esta palabra que se usa aquí es una alegría profunda, independiente de las circunstancias. También dice esta palabra multiplicando, lo que quiere decir, hermano, que en esos días Dios iba a intensificar la bendición de Israel, la iba a hacer más grande cada vez. Habla de siega, y estas palabras hablan de fruto y de recompensa. Esta palabra de alegría que dice aquí, hermanos, habla de un júbilo interior. Dios le está diciendo a Israel que no iba a haber siempre llanto y descontento y tristeza y amargura, hermano, sino que todo esto iba a cambiar, pronto iba a cambiar, y el Señor iba a hacer que este pueblo que estaba pasando por todo esto, hermanos, sintiera alegría profunda, gozo. Y lo compara como cuando ellos cosechaban, que habían trabajado todo el año para recoger el fruto de su esfuerzo, hermanos, como había gran gozo porque Dios les había dado el pan y les había dado todo lo que iban a necesitar para el siguiente año. También, hermanos, así, cuando apareciese esa luz del Señor, el pueblo iba a experimentar un gozo comparado con ese. La siega simboliza trabajo completo, recompensa recibida, imagen de gozo duradero y tangible. ¿Qué virtudes de Dios vemos aquí, hermanos? Generosidad. Dios multiplica a la nación y multiplica la nación y su gozo. Bondad. Dios es bueno, hermanos. Produce alegría interna, profunda y duradera. Fidelidad. Cumple sus promesas de bendición y liberación. Dios nunca cambia, hermano. ¿Cómo debió haber reaccionado Israel, hermanos? Habrían sentido entusiasmo y celebración como tras la cosecha. El gozo habría tocado su corazón cansado y generado expectativa de bendición tangible. ¿Cómo nosotros deberíamos mirar esto ahora? ¿Cómo traerlo a nuestro tiempo, hermanos? Pues nosotros deberíamos experimentar alegría genuina que no dependa nunca de las circunstancias externas. Deberíamos nosotros celebrar las bendiciones visibles y espirituales de nuestro Dios, confiando en que Dios multiplica, hermanos, nuestro gozo. Nuestra actitud debería ser de adoración, gozo como fruto de nuestra fe. ¿Cómo ser así? ¿Cómo pensar así, hermanos? ¿Qué nos enseña la Biblia? Que debe de ser nuestro pensar para que esto sea lo que ocurra en nuestro corazón. Pensar que el gozo verdadero no depende de las circunstancias externas, sino de la obra salvadora de Dios. Nuestro gozo, hermanos, no depende de lo que ocurra a nuestro alrededor, sino de lo que Dios hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Reconocer que la bendición de Dios produce fruto espiritual que se multiplica en nosotros y en los demás. Deberíamos ser agradecidos y deberíamos, hermanos, celebrar a Dios y dar gracias incluso en medio de las pruebas. Ser personas que reflejan gozo genuino delante de Dios y delante de los demás. Deberíamos sentir alegría interna, profunda y constante. Sentir satisfacción y gratitud por la obra de Dios en nuestra vida. Si Dios nos da libertad y gozo, ¿cómo nos libra de toda opresión que nos aprisiona? Versículos 4 y 5 tiene este versículo clave, porque todo calzado de guerra en el estruendo de la batalla y todo manto ensangrentado se quemará, será pasto de fuego. Palabras clave, hermanos. Ulat milchahá quiere decir yugo de guerra o opresión militar. Macol se quemará.
destrucción completa. Por último, es fuego, juicio y purificación divina. Dios derriba la opresión y purifica a su pueblo. Como los días de Gedeón, la victoria no es humana sino divina. Dios promete eliminar la opresión totalmente. No depende del esfuerzo humano como los días de Gedeón. La victoria es divina y es soberana. Está diciendo a Israel, hermanos, que esto lo haría el Señor, no ellos. ¿Qué virtudes podemos ver de Dios, hermanos? Su poder. Dios puede romper cualquier yugo de opresión. Protección, porque purifica y protege a su pueblo. Justicia, porque elimina la opresión de manera completa. Israel debía de haber sentido seguridad. El fuego de Dios es purificador y liberador, generando confianza y soberanía. Debemos nosotros sentir libertad y alivio porque Cristo rompe y rompió nuestras cadenas y nos libró de toda opresión. Debemos nosotros confiar en la soberanía de Dios y en su protección sin depender, hermanos, de nuestras propias fuerzas. Deberíamos nosotros tener fe firme, hermanos, descansando en Dios, confiando totalmente en su poder. Deberíamos de pensar que Cristo rompe toda opresión y todo pecado. Y que nuestra liberación no depende de esfuerzo humano. Recordar que Dios es soberano y justo y su poder es suficiente para toda circunstancia. Deberíamos descansar en la soberanía de Dios, ser confiados sin depender de estrategias humanas para vencer al enemigo. Sentir alivio y libertad sabiendo que Dios puede remover cualquier carga. Sentir seguridad y paz confiando plenamente en el poder de Cristo. Si Cristo ya nos ha libertado y nos ha dado gozo, ¿cómo debemos recibir el Salvador que Él prometió? Anuncia este versículo a Israel, hermanos. Le dice de qué forma iba a venir esa liberación y anuncia el advenimiento de Cristo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Se llamará admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Habla estas características, hermanos, en primer lugar, de la humildad de Cristo, siendo un niño de su humanidad. Nos es dado, habla de una entrega divina. Admirable consejero, sabiduría divina, Dios fuerte y protección de Dios, Padre eterno, cuidado perpetuo, príncipe de paz, gobierno con paz y justicia. Cristo es humano y divino, trayendo paz, justicia y gobierno eterno. Cada título revela un aspecto de su autoridad y misión. Cristo es humano y divino, trae paz, justicia y gobierno eterno. Cada título revela su aspecto de autoridad, visión, sabiduría, protección, amor eterno y paz verdadera. ¿Qué nos dice de nuestro Dios? Que es admirable, consejero, guía perfecta. Nos habla de su poder, Dios fuerte, protege y defiende. Nos habla de su amor, Padre eterno, que cuida siempre de su pueblo. Nos habla de su paz, príncipe de paz, trae gobierno justo y estable. Gracia nos da el Salvador como regalo divino. ¿Qué debería haber experimentado Israel, hermanos? Habrían sentido asombro y esperanza mezclada con incredulidad. Las palabras Dios fuerte y príncipe de paz infundirían confianza en la liberación completa. Debemos nosotros sentir asombro y reverencia, sentirnos seguros de nuestro Dios, descansar en su obra y no en nuestras estrategias. ¿Qué actitud deberíamos de tener para con Dios? Adoración, confianza plena y una esperanza viva en Cristo Jesús. ¿Cómo podemos hacer eso? Pensando que Cristo es nuestro Salvador completo, que Él es suficiente, Dios y hombre, y que ha dado título, hermanos, se le ha dado un título revelado el aspecto de su misión, un
Salvador. Así es como nosotros podemos experimentar esto, hermanos, recordar que la sabiduría, el poder, la paz de Cristo son suficientes para guiarnos y para protegernos. ¿Cómo ser? Debemos ser adoradores que confían y reconocen la autoridad de Cristo. Ser personas que buscan guía en Cristo como nuestro consejero. Deberíamos sentirnos y sentir asombro, reverencia y seguridad en Cristo. Sentir amor y gratitud profunda por su obra redentora y su cuidado eterno. Si Cristo ya vino y nos salva, ¿qué nos asegura que su reino y su promesa son eternos? El versículo 7 dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David. Imperio en estos versículos habla del gobierno divino, la paz, integridad y seguridad. Y no tendrá límite, hablan de la eternidad de este reino. El reino de Dios es perfecto y eterno, basado en la justicia y la rectitud. La paz que trae asegura estabilidad duradera. Eternidad, su reino no tiene fin. Justicia, gobierno perfecto y recto. Paz, shalom, integral y duradero. Soberanía, Dios controla la historia y asegura el linaje de David. Hermanos, estas palabras que estaba pronunciando aquí Isaías deberían de haber consolado a Israel, de haberlo animado y haber dado cuenta, hermanos, de la clase de Dios a la que ellos estaban sirviendo. Debería haber traído esperanza a sus corazones. La continuidad del linaje de David en la justicia divina como virtudes de Dios. Debemos vivir nosotros con perspectiva eterna. Solo así, hermano, podemos hacer frente a todas las cosas que vienen en esta vida. Nuestra perspectiva, hermanos, tiene que ser puesta en la eternidad. Solo estamos aquí de paso. Tenemos que poner toda nuestra esperanza en Cristo Jesús. Amén. Su reino, hermanos, el reino de Cristo no depende ni de hombres ni de sistemas. Debiéramos nosotros enfrentar las situaciones y todo lo que vemos, hermanos, con paciencia, con perseverancia, firmeza en la fe. Debiéramos nosotros aprender a pensar como piensa, hermanos, la Biblia. Debiéramos pensar que el reino de Cristo es eterno, justo y perfecto. Recordar que su paz y su justicia no dependen de sistemas, sino de la soberanía de Dios. Seamos entonces pacientes, perseverantes, poniendo toda nuestra esperanza en el reino eterno. Ser personas que viven, hermanos, con una expectativa eterna, que buscan justicia y rectitud. Siéntase seguro y confiado y confiada por la confianza puesta en la eternidad. Paz interior y esperanza firme, sin importar las dificultades de este mundo. Si esta esperanza es segura, ¿cómo afecta nuestra vida y nuestra misión hoy como iglesia? Hoy vivimos tiempos semejantes de Israel: persecución, confusión, falsos cristos mezclándose, cristianos mezclándose con el mundo. Pero Dios siempre guarda un remanente que se duele por el pecado, que se aflige por la confusión, un remanente que permanece fiel. Así es. Dios es siempre fiel. Dios es siempre justo. Se aflige por la confusión y el pecado, pero mantiene su plan. Mantiene esperanza viva, incluso en tiempos difíciles. Amén. Pensar que aunque haya confusión, persecución y falsos maestros, Dios siempre mantiene ese remanente fiel.
Ser fieles es de lo que debemos ser, hermanos. Debemos ser fieles y diferentes al mundo. No seguir las corrientes de este mundo, ni las modas de este mundo, ni la forma de pensar de la gente de este mundo. No debemos de acomodarnos a la corrupción o a la mediocridad espiritual que está arrastrando a las iglesias, hermanos. Debemos ser personas que se afligen por el pecado y que buscan la santidad. Debemos, hermanos, más bien, solo así, hermanos, tendremos esperanza incluso en tiempos difíciles. Solo así tendremos motivación para perseverar y seguir firmes en la fe. Dios nos da esperanza y da esperanza a su remanente. No estamos solos. Siempre hay un pueblo fiel para recibir su luz y su paz. Nuestra esperanza es firme, hermanos. El Señor dijo: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Cuando les dice que va a la casa de su padre, y en la casa de su padre muchas moradas hay, le dice a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creed en Dios, creed también en mí. Cuando él dijo esas palabras, hermanos, estaba dando esperanza a los discípulos, y ahora nos da esperanzas a usted y a mí. Aunque veamos todas estas cosas que tienen que pasar, hermanos, nosotros tenemos que permanecer asidos, hermanos, de la esperanza que nos ha dado el Señor, nuestro Dios, en Cristo Jesús. Y debemos de estar seguros, hermanos, que el Señor Jesús dijo esas palabras no solo como una poesía o palabras motivacionales, sino porque Él es poderoso para hacer cumplir todas y cada una de ellas. Y no solo es poderoso, hermanos, sino que lo quiere hacer. No solo promete que puede hacerlo, sino que lo hará, hermanos, y que quiere. También nos dice Tesalonicenses: el Señor mismo descenderá del cielo, y los que vivimos seremos arrebatados juntamente con Él. También, hermanos, tenemos esa similitud de Israel, que ellos, cuando se les dijo estas palabras, el remanente de Israel estaba esperando la venida de Cristo. Y nos parecemos a Israel porque a nosotros se nos prometió que nuestro Salvador vendrá por nosotros. Que vamos a pasar por tribulación, por angustia, hermanos, y por persecución en este mundo. Sí. Pero, hermanos, el Señor dijo que vendría por su pueblo, por su iglesia. Que habrá un día, hermanos, en que el Señor habría de enjuagar toda lágrima de los ojos de su pueblo. Y que su pueblo, el que fue fiel, hermanos, estaría con Él en la eternidad. Cuando usted lee la carta, Apocalipsis, entre todas las personas que van al cielo, dice el escritor que vio millares y millares vestidos con ropas blancas. Pues, hermanos, en esa visión está usted. Cuando esté pasando por aflicción, recuerde, un día Dios va a cambiar mi cuerpo mortal, enfermo, delicado y con tendencia a pecar, en un cuerpo semejante al suyo. Y allí el Señor va a enjuagar toda lágrima de mis ojos. Gloria a Dios. El Señor vendrá, hermanos, así como se cumplió esta profecía dicha a Israel en el capítulo 9 de Isaías, y vino el Señor y se hizo hombre, hermanos, y se cumplió la promesa. Y las gentes de aquel tiempo, hermanos, vieron la luz de Dios por medio de Cristo Jesús. Pues nosotros también, hermanos, ha de venir nosotros. Dice, por nosotros, dice la palabra de Dios, que se tocará un día la final trompeta. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Luego los que estemos en pie vamos a ser transformados, hermanos, cambiados. Y así estaremos para siempre, hermanos, con el Señor. Así que
No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, dice el Señor. Creen en Dios, crean también en mí. También Hebreos nos dice, hermanos, que esta promesa, dice, es ancla firme y segura del alma. Esto habla de que es inconmovible, que es firme, que se cumplirá lo que Dios ha dicho. Cristo vendrá por su iglesia. La esperanza es un ancla firme del alma. Soberanía y poder. Señor resucitará a los muertos y hermanos, asegura nuestra eternidad. ¿Cómo debemos de pensar? Pensar que Cristo vendrá por su iglesia y nuestra esperanza es segura y firme. Recordar que nuestra vida y fe están ancladas a las promesas divinas que no fallan. ¿Cómo debemos ser perseverantes, manteniendo la fe activa mientras esperamos? Ser confiados y disciplinados espiritualmente, preparándonos para la venida del Señor. Debemos de sentirnos seguros y con gozo, hermanos, por la promesa que se nos ha dado en Cristo Jesús. Debemos tener esperanza viva, anclada a la obra de Dios y no a las circunstancias pasajeras. Cristo vendrá por su iglesia. Esta es una esperanza segura, viva, que nos mantiene firmes aunque el mundo se encuentre en caos. La oscuridad no vence la luz. El pecado no vence la gracia de Dios. El mundo no vencerá al reino de Dios. Cristo ya vino, el Hijo ya fue dado, el príncipe de paz reina y Cristo vendrá otra vez por su iglesia. Toda nuestra vida está anclada a la promesa de Dios. La luz no se ha apagado y el reino de Cristo sigue siendo seguro. Tal vez hoy estás cansado y afligido, tentado a rendirte. Dios te dice hoy, no estás solo. Si eres parte del remanente que gime, sujeta su ancla, permanece firme, levanta tus ojos. El pueblo de Dios que andaba en tinieblas vio gran luz. Oremos, hermanos. Padre Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Señor, ayúdanos a mantener, Señor, firmes, a mantenernos firmes en esta esperanza. Señor, ayúdanos a alumbrar a un mundo, Señor, que está en tinieblas, que solo hay llaga podrida, perdición. Ayúdanos, Señor, a influir en el mundo, a no ser influidos por él, Señor. Que los ojos, Señor, de mis hermanos y los míos estén siempre en el autor y consumador de la fe. Señor, que cuando nos toque sufrir o padecer, lo hagamos, Señor, con entereza, sabiendo que somos tus hijos, que somos soldados de Jesucristo, y que en medio de la batalla el soldado puede sufrir y padecer, pero sigue fiel a su Señor, a su Padre. Que es un honor, Señor, derramar una lágrima por ti, Señor. Es un honor, Señor, cansarnos y agotarnos, Señor, sirviéndote. Es un honor, Señor, que se vaya la vida y se vayan los años publicando tu santo y bendito nombre. Es un honor, Señor, morir pronunciando tus labios. Amén. Pronunciando tu nombre, Señor, hasta lo último. Es un honor, Señor, haber usado nuestra vida, Señor, para traer honra y gloria a tu nombre, Señor. Nuestra victoria está segura, hermano. Cristo Jesús ya venció. Solo tenemos que ser fieles. Perdónanos, Padre, y ayúdanos. Señor, que en estos días, Señor, nuestra esperanza esté viva, Señor. Ayúdanos a alumbrar, Señor,
más cercano, Señor, a las puertas del infierno. Calla en nosotros, Señor, ese mismo sentir que hubo en ti. Estemos dispuestos, Señor, a dejar nuestro orgullo, nuestra vanidad, Señor, y nos hagamos obedientes